Bien, y acaba de ser publicado el nuevo informe de coyuntura de IERAL, ¿no? En este caso, la Fundación Mediterránea y esta región del país, la región NEA. Me parece muy interesante este trabajo que lleva la firma de Gerardo Alonso Schwartz y de Juan Cuevas, porque el análisis que aquí se hace tiene que ver con el desempeño de las exportaciones en toda nuestra región. Misiones es una provincia que desde hace años tiene varios rubros que se exportan, ¿no? Desde la cuestión celulósica, el sector de la forestoindustria, pasando por el té, que bueno, exportamos en un volumen importante, en menor medida el yerba mate, entre otras cuestiones. Pero bueno, para hablar del tema, vamos con los autores del trabajo. Está en línea Gerardo Alonso Schwartz y le agradecemos como siempre enormemente la amabilidad que tiene siempre para atendernos. ¿Cómo está, Gerardo? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, Todo bien por acá. leyendo el trabajo, y ustedes han tomado varios rubros aquí, el cerealero, bueno, decíamos el sector forestal, también el sector textil. Contame un poco con qué se han ido encontrando revisando los datos para este informe. Bueno, en este informe lo que intentamos hacer es hacer una descripción de la inserción internacional que tiene nuestra región y las relaciones económicas con los países vecinos, con los principales socios comerciales. En este sentido hay dos grandes grupos de temas. Por un lado, lo que se consideran las exportaciones formales, en un contexto en el cual hubo saltos del tipo de cambio, hubo también dólares especiales, que es el dólar agro 2, o dólar soja, dólar agro 3, etcétera, etcétera, y además estos saltos cambiarios que hubo durante la primera mitad del año, que afectaron sin ningún lugar a dudas, tanto, como decía, las exportaciones formales, que son las cuales van en un camión, con despacho ante aduanas, declaraciones ante aduana y todas las formalidades de la logística internacional. Y después una realidad que estamos acostumbrados nosotros a verlo acá en la frontera, en el día a día, que es el comercio fronterizo, que también es importante para nosotros, tal vez incluso mucho más que el comercio formal, o el comercio exterior formalizado a través de aduana, que tiene que ver con los viajes de turismo de frontera, estas visitas que hacen en este periodo de tiempo, o lo hacen los brasileños y los paraguayos, en otra época lo hacemos nosotros, porque implica cruzar la frontera, que tal vez quedarse o una tarde, un día o incluso un par de días consumiendo bar, restaurante, varios servicios, tal vez incluso una o dos noches de hotel, y obviamente también yendo al supermercado y comprando una cantidad de cosas que no son aceite de oliva, sino también muchos más productos que incluso tradicionalmente se encontraban más baratos en Brasil o en Paraguay, y que ahora los vemos, gracias justamente al tipo de cambio, a la brecha cambiaria, de forma más económica, lo podemos ver más baratos en nuestro país. Así que bueno, en ese sentido vimos como el comercio formal, estas exportaciones que implican cargamentos que se utilizan con contenedores, que utilizan ese transporte internacional y demás. Estas exportaciones formales de toda la región tuvieron una caída en el primer semestre de este año, en el caso de Misiones de aproximadamente un 15%, dentro de lo cual se destaca principalmente para nuestra provincia la caída del sector forestal, ¿no? La caída de las exportaciones del sector forestal, que cayeron de 230 a 170 millones de dólares aproximadamente, mientras que también hubo algunas caídas mucho menores en el caso del té o en otros productos, y hubo un crecimiento pequeño, pero crecimiento al fin, también en el sector de la yerba mate. Entonces, más allá de estas cuestiones, el saldo termina siendo negativo para la provincia de Misiones en primer semestre, con una caída de aproximadamente el 15% en las exportaciones totales. Esto es medido en dólares siempre, no en volúmenes, no en toneladas, sino en dólares facturados por el sector exportador. Y esto nos indica, entre otras cosas, de que el tipo de cambio, más allá de que lo vemos por las nubes, al tipo de cambio que observamos como consumidores finales o como lectores o consumidores de noticias, el tipo de cambio oficial, que es con el cual
cual se utiliza para las exportaciones, está muy retrasado con respecto a la inflación y hace que seamos muy caros en dólares. Uh-huh. Si nos comparamos con otros competidores que hay en el resto del mundo. Y eso justamente hace de que las ventas, por ejemplo, del caso de madera, tengan una caída porque no podemos competir con lo que están haciendo nuestros competidores. Y eso implica, obviamente esto implica que hay sustitución en estos mercados de destino, por ejemplo en el caso de madera, en el caso de Brasil, sustitución de proveedores, o sea, que los productos que se compraban a la Argentina hoy se están comprando a otros países. Claro. Claro. En cuanto al comercio informal, ¿es muy difícil de mensurar o hay maneras de obtener indicadores que nos hablen de qué es lo que se está moviendo en pequeña escala, digamos, individuo a individuo en la frontera? Es muy difícil de cuantificarlo a esto, porque no tenemos un registro actualizado y frecuente de cantidad de extranjeros que cruzan la frontera. La estadística nos muestra simplemente la cantidad de personas que cruzan al año por los principales puestos fronterizos, y no tenemos nacionalidad de esas personas o residencia de esa persona, así que no sabemos en qué dirección. Lo podemos intuir en base a vivir en la frontera y ver los autos que hacen la cola para cruzar a Paraguay o a Brasil, y las patentes de los autos que vemos en el centro de Posadas, de Iguazú, o de Bernardo de Ligoya. Pero más allá de eso, son distintas estimaciones que hacemos, no son datos tan precisos por el hecho de que hay poca información disponible. Pero sí podemos, a partir de estos otros datos podemos inferir qué es lo que está sucediendo con el comercio fronterizo. Por ejemplo, un caso de eso es qué es lo que está pasando con las ventas minoristas en nuestra región comparado con otros lugares. Ahí, por ejemplo, vamos a ver de que en la provincia de Misiones, el primer trimestre de este año, la recaudación de ingresos brutos, recordemos que este año no hubo variación de base imponible ni de alícuotas, o sea, no seguía esa la explicación. La recaudación de ingresos brutos creció un 116% con respecto al igual periodo del año pasado. En este marco, por ejemplo, si nos comparamos con Corrientes creció 108% de esa recaudación, o sea, nosotros tenemos 8 puntos porcentuales adicionales que no tiene Corrientes. E incluso Chaco, también provincia muy comparable con nosotros, la recaudación de ingresos brutos creció solamente el 51%. O sea, vemos que la recaudación de ingresos brutos en la provincia de Misiones crece fuertemente y más fuerte o más dinámica que en las provincias vecinas y muy comparables a la nuestra, y esto justamente de acá podemos inferir que parte de este crecimiento justamente está dado por este comercio fronterizo. Perfecto. Pero a su vez también, si analizamos la venta de algunos productos en particular, vamos a ver igual dinámica. En este sentido, por ejemplo, si analizamos qué es lo que pasa con las ventas de nafta, de combustible, nafta, súper, en distintas variedades que tiene, premium y demás, en la provincia de Misiones, las ventas o los despachos de nafta en volúmenes, ya estamos hablando de pesos y no estamos hablando de litros, creció un 14%, cuando en Corrientes creció solamente un 5% y en Chaco un poquito menos aún. Entonces vamos a ver que Misiones, una provincia que está muy integrada, con 90% de fronteras con otros países, la venta de este producto prácticamente triplica la dinámica, o sea, crece casi 3 veces lo que pasa en Corrientes o en Chaco. Y si nos comparamos con Formosa, que tiene integración con Paraguay, pero solamente a través de 2 ciudades, y no están difundidos por todo el territorio de la provincia, como en el caso de Misiones, las ventas de nafta crecieron aproximadamente el 10%, o sea, un poquito más de 4 puntos porcentuales menos que lo que creció en Misiones. Entonces ahí es donde empezamos a ver justamente estas diferencias, de las cuales inferimos que están explicadas por
esa diferencia de precios relativos con los países vecinos y por lo tanto el fundamento de este turismo fronterizo. Y después también podemos ver, otra cosa que hicimos en el mismo informe, es comparar algunos productos de la canasta básica que, por ejemplo, teóricamente siempre eran mucho más baratos en otros países que en la Argentina, y hoy nos encontramos con que la Argentina es muy competitiva, pero sobre todo tiene estos precios tan accesibles o tan baratos en la región, no por los precios nominales, no por el precio que vemos en góndola, no solamente por eso, sino principalmente por el tipo de cambio. Uh-huh. Y por el tipo de cambio que usan los extranjeros que vienen a consumir en nuestra provincia. Uh-huh. Ahí me estoy refiriendo al tipo de cambio blue. Uh-huh. Entonces, aun cuando después de las PASO vimos que una devaluación del 22% se trasladó rápidamente a precios prácticamente en todos los rubros, no en todos, pero casi todos los rubros. Vestimenta y calzado no fue tan así, pero prácticamente se ha registrado en la mayor parte de los rubros, se ha trasladado el mismo porcentaje, pero aún así seguimos siendo baratos para Brasil, claro, y para Paraguay. ¿Por qué? Porque esa devaluación y ese incremento de precios también fue acompañado por un traslado de la brecha cambiaria y el tipo de cambio blue, que es el que utilizan justamente los brasileños y paraguayos que vienen a nuestra provincia a consumir. Entonces ahí es donde hacemos hincapié en esta última parte del informe, diciendo de que el fundamento de ese comercio fronterizo, de ese auge del comercio fronterizo, está no tanto en el tipo de cambio oficial, ni en los precios relativos en base al tipo de cambio oficial, sino con respecto al tipo de cambio blue y la brecha existente entre ese tipo de cambio oficial y el blue. Uh-huh. Y eso hace también pensar de que esta situación, que es sin duda extraordinaria, porque estamos en niveles de brecha actualmente récords, estamos en casi el 150% hoy de brecha, hoy en día. Esa brecha que existe entre estos dos tipos de cambio seguramente no va a durar mucho tiempo. O sea, puede durar 2, 3 meses, pero no va a durar un año o 2 años. Si cae esa brecha, también caerá el incentivo para que tantos brasileños y paraguayos vengan a consumir en nuestra región. Y es para eso lo que tenemos que estar preparados y generar justamente fuentes de competitividad para poder competir aun cuando la brecha cambiaria no sea tan beneficiosa para nosotros como lo es hoy en día. Tal cual. Gerardo, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, otro día vamos a ver si te sacamos un poco de los informes en sí, te hacemos hablar de otras cosas, pero bueno, lo dejamos por otro día. Vale, perfecto. Dale. Bueno, saludos a todo el equipo y gracias por la comunicación, que tengan un muy lindo día. Igualmente. Gerardo Alonso Schwartz, entonces, hombre de IERAL, la Fundación Mediterránea, y un informe del cual es coautor junto a Juan Cuevas, un trabajo muy interesante sobre el comercio fronterizo. Por un lado, las exportaciones en términos generales y las importaciones en la región NEA. Entonces, el trabajo se centra en el análisis del desempeño de las exportaciones del NEA y también de las importaciones, poniendo un foco extra aquí en el análisis de lo que es el comercio más informal, el comercio, como se lo suele llamar a veces, hormiga, ¿no? El individuo, la familia que pasa, compra cosas que necesita para su vida cotidiana de este lado de la frontera, lo que hacíamos nosotros no hace mucho tiempo atrás del otro lado, ¿no? Bien, y todo esto cómo impacta en la dinámica comercial y en la dinámica también impositiva, ¿por qué no?, la recaudación de los entes recaudadores provinciales. Gerardo Alonso Schwartz charlaba con nosotros.